amigos y amigas del Pioneras del Balón, es un gusto estar de regreso para seguir contando más historia del fútbol femenil, mucho que aprender, mucho que explicar, así que no se despeguen porque va a estar muy buena la plática y como siempre, Andrea Sierra, un gusto estar contigo en Pioneras del Balón para platicar de una liga muy interesante que se ha escuchado por aquí y por allá, pero no se sabe mucho. Hola, Vane, sí, tienes toda la razón. Realmente creo que la liga que vamos a hablar hoy es una liga muy interesante, porque aparte, pues es una de las ligas bueno, es un país que tiene una de las mejores selecciones del mundo, a mi parecer. Entonces es muy importante hablar también de esta liga porque ha ganado mundiales. Entonces ya les di una pista por ahí. Pero bueno, es un placer estar contigo y pues creo que también va a ser un episodio muy divertido por la pronunciación de ciertos nombres, entonces Pista de número 2. antemano, pues de antemano les aviso, ¿verdad? Sí, discúlpenos si ahí se nos pasa, no podemos decir bien los nombres, pero bueno, vamos a hablar de la historia del fútbol femenil en Japón y de cómo se creó la Nadeshiko League y ahora la WE League, que es la liga profesional que están teniendo en Japón. Pero bueno, hay que ver cómo llegamos allá, ¿no? Cómo llegamos a este momento del fútbol femenil en Japón, que se volvió realmente potencia mundial, ganó un mundial. Pero bueno, ya no les daremos más spoilers, así que sin más preámbulos, ya saben, nos vamos a meter ahora sí a la historia del fútbol en Japón. Y bueno, la historia en Japón, el fútbol en Japón es un poco parecido, ¿no? Realmente no era algo que se tenía mucho conocimiento, no se jugaba bastante, pero en 1960 se rompe esta parte, se empieza a buscar un poco, las mujeres empiezan a involucrar un poco en el fútbol femenil, en especial en las escuelas. Es donde realmente las escuelas tomaron como esta parte, un poco parecido a Estados Unidos. De hecho, me gusta esta historia de la liga, bueno, de Japón en sí, el fútbol en Japón, porque tienen como una cierta rivalidad con Estados Unidos que no se habla, pero existe bastante y bueno, hay varias similitudes en todo lo que han hecho durante su historia. Pero el fútbol femenino, digamos, no, obviamente no al nivel de Estados Unidos. Quiero dejar muy claro De Estados que Unidos. Sí, claro. el fútbol colegial de Estados Unidos es punto y aparte, que ya les platicamos. Y si no, recuerden que siempre pueden escuchar los episodios de Pioneer del Balón en YouTube, en Spotify, en la Octava Sports, en donde ustedes prefieran lo pueden escuchar. Sí, de hecho, como dices, ¿no? Creo que tienen similitudes, obviamente guardando las distancias y aparte, pues el fútbol en Japón también empezó muy parecido al de Estados Unidos, que empezó jugando en las escuelas y aparte, pues tampoco es como que existen muchos datos sobre partidos organizados en Japón, pero sí que antes de la Segunda Guerra Mundial había niñas que practicaban fútbol en las escuelas, ¿no? Como sus clases de educación física. Entonces, hay ciertos datos, más no que se jugara de manera profesional. Y bueno, realmente el fútbol en sí en Japón empezó a tomar fuerza en los 60 y en el 64 después de las Olimpiadas fue algo que gustó mucho en Japón y se empezaron a involucrar y las mismas escuelas que ya dijimos empezaron a tener este interés, empezaron a buscar realmente crear unos torneos o equipos que pudieran jugar. En donde más se practicaba el deporte era en Tokio, en Shimizu y en la región de Kansai. Como les dijimos, si pronunciamos mal los nombres, una disculpa, pero lo hacemos con todo el respeto posible y nada más lo hacemos, o sea, si no lo hicimos bien es porque pues no somos de Japón. Para empezar, ¿no? Para empezar, pequeño detalle. Pero bueno, Pequeño justamente detalle. la región de Kansai formó el primer club que tuvo una actividad y fue el colegio Kobe que realmente crearon este impulso. Tuvieron 15 alumnas en la escuela que se llama Kobe, o bueno, Kobe College Junior High School y comenzaron a entrenar en otoño de 1966. Digamos que es la escuela pionera en Japón de realmente empezar y fomentar el fútbol femenil y crear un programa completo para el fútbol femenil. Una escuela que se llama Fukushima también empieza a practicar el fútbol y esto es como por ahí en 19 de marzo de 1967 los dos equipos se enfrentaron, fue como un partido muy publicitado porque realmente era como este primer partido
grande que se veía de fútbol femenil en Japón en 1960. Y bueno, se fue extendiendo el Y es, fútbol es, durante los es, años. Tú dime, tú interrúmpeme como siempre, ya sabes que no, aquí no y, pasa nada. no, y era lo que iba a decir, ¿no? Que es muy importante porque en la región de Kansai es en donde empezó a ser más fuerte el fútbol. Entonces, eso hacía que muchas escuelas primarias empezaran a tener equipos de fútbol, pues en las escuelas, ¿no? Y esta escuela de Kobe, junto con otras escuelas, por ejemplo, la escuela de Fukusumi, empezaban a tener este tipo de partidos y se empezaron a hacer como tipo clásicos y eso empezó a hacer que el incremento de la atención del fútbol femenil fuera creciendo a nivel primarias. Y bueno, justo como dice Andrea, que se expande y gracias a esto en la región de Kansai, lo que se pasa en 1975, después de estos grandes partidos que se tienen y el crecimiento y desarrollo en la región, se crea la Liga de Kansai, que es la primera liga de fútbol femenil que se tiene registros en Japón y esto fue en 1975. Era una, era una liga mezclada entre equipos de escuelas privadas, en escuelas de secundarias públicas y equipo de mujeres de centro de madres. Realmente era como, ¿quién quiere tener un equipo femenil? Puede participar, desarrollenlo y vengan a jugar. Realmente era una liga bastante amateur, pero era una oportunidad para el desarrollo y crecimiento del fútbol femenil en la región. Y bueno, en 1975, como también en Tokio y Yokohama, buscan crear una liga, ¿no? Porque esta parte que se impulsó en Kansai, dicen, oigan, hay que hacer algo parecido para realmente crecer y desarrollar el fútbol, que justamente era en estas regiones. Y crean esta liga que se llama la Liga Keijin. La Liga Keijin, que de los equipos fundadores de esta liga, era el FC Jinan, que fue fundado por Chihiro Itami en 1972, era un club independiente, y la diferencia justamente con la liga de Kansai era que eran realmente equipos independientes, que no tenían nada que ver con escuelas ni centros de madres, era algo realmente que quisiera crear una liga cualquiera, todo el mundo se podía unir y no tenían que pertenecer a ningún eh, a un lugar en específico. El Jinan se corona de campeona de esta liga y lo interesante es que después en la liga de Kansai, el campeón, que era el colegio Nishiyama, se enfrentan entre estos dos clubes y se hace como este primer enfrentamiento nacional entre las ligas más importantes. Yo creo que eso también, ahí te va diciendo que en 1970 ya estaban entendiendo cómo ir creciendo el fútbol femenil en esa región. Sí, aparte como dices, era bien importante que ya equipos independientes se metieran a la lucha de competir contra algo que ya se venía haciendo de unos años atrás, ¿no? Que era equipos en escuelas o equipos creados, como dijiste antes, ¿no? Que era pues con escuelas privadas, con madres que estaban en centros de mujeres y así. Entonces empezaba ya esto es esta competencia y este como crecimiento de alguna forma del fútbol japonés. Empezaba a sonar el fútbol japonés femenino en Japón. Y bueno, justamente en los 70s, como Kobe y Tokio eran los más fuertes, las regiones más fuertes, pero ahí en la región de Shimsu no se quería quedar atrás. Shimsu de verdad estaba tomando fuerza en el mundo del fútbol y a finales de la década de los 70s convierten el club que tenían amateur, lo convierten totalmente en un club deportivo. Esto pasa en 1978 y se vuelve el Shimizu Daihachi. Este gran equipo que terminaría siendo de los equipos más temidos de todo Japón y empieza en esas épocas por también el crecimiento de las ligas amateurs que se estaban dando en estas regiones, que fue bastante importante para el crecimiento y fútbol de Japón. Y bueno, en abril de 1979, bajo el impulso de la Federación de Fútbol Japonesa, se funda la Federación Japonesa de Fútbol Femenino, y el cual hizo que empezara un nuevo campeonato en Japón, y este primer torneo se celebró en marzo de 1980. Este torneo se jugó entre 8 equipos que consistía en equipos de secundaria, prepa y algunos clubes profesionales. Entonces aquí podemos ver que ya bueno, para empezar, en el 80 ya tenían una federación de fútbol femenina, cosa que en otras ligas no había, ¿verdad? O sea, Nada. no como tal, dividido
nada. Y pues empezaron a Se le empieza a crear, dar el apoyo, se le empieza a dar el apoyo, que creo que es algo fue realmente importante, que empezaron a decir, oigan, en los 80s creo que es importante impulsar el fútbol femenil de alguna manera. exacto, Japón. exacto, como dice Vane. Primermundistas como siempre, primermundistas como siempre. Bueno, como les digo, este torneo se jugó entre 8 equipos que estaban secundaria, prepa y clubes profesionales. En los 8 equipos había 8 jugadoras y la cancha era de 2/3 del tamaño de la cancha normal. Eran 2 tiempos de 25 minutos y en caso de terminar en empate eran 20 minutos de tiempo extra y penales. O sea, forzosamente tenía que ganar alguien, no podía perder, no podían empatar. Siempre tenía que haber un ganador. Básicamente era como un fútbol 8 que se juega actual. Digo, si alguien ha jugado fútbol 8 sabrá un poco cómo es. Y es realmente básicamente esto, ¿no? Digo, puede que todavía dimensiones más pequeñas actualmente, pero pues en ese momento también se tenía la concepción que las mujeres no podían jugar fútbol completo. Bueno, ya sabemos Claro. que a futuro eso se rompe y las mujeres pueden jugar una cancha completa, eso no tiene ningún problema, pero pues es interesante que esa fue la manera de iniciar el desarrollo y cómo se jugaban entre ellos. Y bueno, desde su nacimiento esta copa se ha jugado cada año. Actualmente esta copa lleva el nombre de Copa Emperadora y se cambió este nombre en 2012, ¿no? Aparte de eso, de 1981, la nueva liga y los campos de pasto natural no fueron los únicos acontecimientos importantes. También ya hubo un respaldo oficial de la Asociación Japonesa de Fútbol a tener una selección nacional. Que ojo, no habíamos hablado de una selección nacional porque no había una selección nacional como tal. Sí había una federación de fútbol femenino, pero no había una selección nacional. Entonces, esto fue muy importante. El Jinan, el equipo que les había mencionado que ganó el primer campeonato, es el que había estado representando a Japón extraoficialmente en el torneo de la Confederación Asiática de Fútbol Femenino en 1977, pero no era una selección nacional como tal, ¿no? En este Y creo año, que en esto es bastante importante 1981, recalcar porque te explica dónde estaban parados. O sea, realmente te explican que el fútbol en Japón estaba buscando un crecimiento, pero pues estaban buscándolo realmente porque ellos querían, ¿no? Faltaba un poco el apoyo y justamente se empieza a dar temprano para ciertos países, tarde para otros, pero yo creo que en el mundo femenil Japón fue temprano, o sea, como que hizo cosas antes de tiempo. claro, sí, pioneros, Fueron pioneras. básicamente, en muchas cosas, ¿no? Pioneras. Sí, exacto, pioneras. Pues Básicamente. por algo se llamará pioneras esto. Japón, pioneras. Así Este, tienen que pensarlo. y bueno, también en este año, en 1981, Japón presenta por primera vez un equipo oficial de fútbol, ¿no? En 1989 se crea la primera liga de fútbol llamada L-League, inicialmente llamada Japan Ladies Football League, y esta se volvió la primera liga semiprofesional en el mundo entero, la primera semiprofesional. Y Y vean esto la venía época. acompañado, exacto, en el 1989. 89, Estados o sea, Unidos, digo, tenía ligas, pero cuando ya las hizo semiprofesionales, fue en los 90 finales. finales de los 90. Y bueno, esto también venía acompañado de un impulso de la FIFA de incluir a las mujeres en la Asian Cup en 1990 y el prospecto del Mundial de 1991 en China, ¿no? Entonces también eso ayudó y apresuró un poco las cosas. En 1993 se Antes, define nada un... más para dar un comentario, muchísimas jugadoras en Estados Unidos se fueron a jugar a Japón, o bueno, o conocían de ligas, o sea, decían como se pueden tener ligas porque Japón fue la primera que hizo una liga importante en el mundo. O sea, realmente, para que entiendan lo que hizo Japón en el mundo del fútbol femenil es increíble, porque te dicen jugadoras que están en Estados Unidos, jugadora como Mia Hamm, que veía a la liga en Japón y decían, ¿por qué yo no puedo ir? O sea, ¿por qué no puedo tener yo esto? Y también fue un impulso Pues para tampoco, ellas apresurarse. tampoco te vayas tan lejos, o sea, Andrea Rodebau jugó un tiempo en la liga japonesa. Entonces realmente era, pues sí era
o sea, eran pioneros en todo esto por cómo estaban llevando el crecimiento del fútbol femenil y deja tú lo pionero que era, la profesionalización de competir de manera semiprofesional que en otros países pues no se tenía, o sea, No, era era complicado completamente amateur. porque la mayoría eran de universidades o colegiales, por así decirlo, ¿no? Entonces, fue muy importante todo esto e impulso que hubo del fútbol en Japón, ¿no? En 1993 se define un nuevo formato para la liga de apertura y clausura, y en 1999 se juega el último torneo con ese formato, o sea, ahí terminó, porque en el 2000 se cambia el formato de la liga y dicen, no, pues le copiamos a Estados Unidos, ¿no? Entonces tengamos este y oeste, ¿no? En donde los Pero lo hicieron ganadores iban antes a que un grupo, Estados Unidos. Bueno, no, de alguna manera parecido, pero como esta idea de sí, Western de Conference y así. dividirlo, Ajá, ajá. sí. Te digo, tienen Y muchas similitudes entre ellos dos. Entre Estados Unidos y Japón, sí, de verdad, demasiadas. muchas similitudes. Y bueno, o sea, en esta liga donde se divide este y oeste, los ganadores iban a un grupo de Championship y el resto iba como al grupo de Relegation Group, Relegation como los que se quedaban Group. y Ajá, jugaban como algo. exacto. Pero bueno, era una manera, ¿no? Puede ser parecido a un poco lo que pasa con México, de que se juega la liguilla y los que no juegan la liguilla, Ujú, pues, nada más juegan partidos extras, digámoslo así. exacto. Y bueno, esto también empieza a pasar que durante esta liga empieza también a crecer el fútbol femenil a nivel mundial, ¿no? Como ya hemos platicado anteriormente, pues empiezan los mundiales, empiezan las Asian Cups, empieza ahora ya la gente a poder participar en el fútbol femenil en las Olimpiadas y es un paso importante, ¿no? En el mundo femenil. Japón logra clasificar en el mundial en 1995 y se enfrenta a Estados Unidos en cuartos de final. Que obviamente Estados Unidos las elimina. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía el impulso del fútbol colegial, realmente para que entiendan el nivel, a pesar de que tenían una liga, un buen desarrollo y la gente volteaba a ver a Japón, seguían ganando Estados Unidos por el buen desempeño atlético que tenían en las universidades. Entonces, pues Japón, es importante saber qué pierden contra Estados Unidos porque les digo, es una bella historia que tienen ahí de esta rivalidad entre estas dos selecciones. Y bueno, en las Olimpiadas de Se viene la 1996, revancha, ¿no? sí, sí, sí. En las Olimpiadas de 1996 y de 1999 clasifican, pero se quedan en la fase de grupos. O sea, no pueden llegar muy lejos. Realmente a Japón le cuesta trabajo en esta parte, pero sigue buscando su desarrollo. Y bueno, justo en el Ok. 2000 la selección japonesa pues no logra clasificar a las Olimpiadas. Esto realmente le afectó no solo a la selección, sino también a la liga. La liga se vio muy afectada porque para ellos ya no se volvió algo atractivo, ¿no? Era como este producto no está funcionando de alguna manera y muchísimos patrocinadores se fueron de la liga. Fue un momento difícil para la liga y tuvieron que, sus mejores jugadoras se terminaron yendo, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, sus sponsors como Suyu Shimizu y Kiko Shoken se desaparecieron de la liga y dijeron, la verdad no podemos seguir en esta parte. La popularidad se vino abajo y el fútbol femenil en Japón se vino abajo. Es importante recalcar esto porque no pocos años después logran levantarse. Por ejemplo, tenían esta jugadora, para que entiendan, y la nombramos aquí porque realmente para mí es de las mejores jugadoras de la historia del fútbol femenil. Es una jugadora que le ha dado todo al fútbol femenil, ha sido un ejemplo realmente, se llama Omare Sawa. Esta jugadora es de la jugadora más histórica de Japón, no hay duda alguna. Ella fue realmente capitana. O sea, Y Andrea, yo mire, creo que tiene las que del escuchar a mundo. Andrea, o sea, por favor. Básicamente es la pionera de Japón. Sí, y realmente Sawa yo creo que es la mejor jugadora de Japón, se echó al hombro a Japón, pero creo también que es una de las mejores jugadoras que ha tenido la historia del fútbol femenil. Es que sí, o sea, de verdad no se lo decimos aquí, lo que decimos, lo decimos porque lo estudiamos. Y estudiamos a Sawa y les podemos Claro. decir con certeza que no hay nadie más fuerte. Ella jugaba en el equipo que en ese entonces se llamaba el Yomuri Beleza. Pero este equipo pues sufre varios estragos por justamente que pierden varios patrocinadores en el 2000
Y en este año recuerden que se crea la liga en Estados Unidos, ¿no? Esta liga importante, después de que ellas ganan el Mundial en el 99, se crea la liga en el 2000 e invitan a Sagua a participar en este equipo. Se va a jugar al Atlanta Beat, que es el equipo, bueno, que sabemos, estuvo varios años metido en el fútbol femenil, actualmente ya no tiene el equipo, pero se va a la Women's Soccer League y jugó ahí 2 años. Este paso fue de, digamos, un paso importantísimo para el mundo japonés, que una jugadora se fuera a Estados Unidos a jugar y creciera también el fútbol femenil, porque obviamente se le puso mucho foco a Estados Unidos después de ese mundial y al fútbol femenil en general. Este yo creo que también fue un momento muy especial de que ella se va. Después, pues obviamente sabemos que hubieron problemas en esa liga, la liga termina y Sagua termina regresando a la liga japonesa. Pero esos 3 años que Sagua no estuvo en la liga japonesa fueron años muy difíciles para la liga que poco a poco se fueron retomando. Y aparte es muy importante mencionar que una de las razones por las que Sagua se va a la Liga de Estados Unidos es por la razón por la que Estados Unidos cuando las elimina, ella dice, y esto no me lo estoy inventando y no es que haya platicado con ella, pero hay un documental en donde ella lo comenta, que decía, yo necesito ir a la liga en donde mejor fútbol se juega. O sea, porque yo necesito regresar a jugar a mi país y entender cómo ellas están haciendo el fútbol para yo poderlo tener o sea, en mi fútbol aquí en Japón, ¿no? Entonces, ella se va a Estados Unidos y pues se va con esa ilusión, ¿no? De ser mejor y competir y pelear y entender como un poco más el fútbol fuera de Japón para poder mejorar su liga y aportarle a su país. Entonces, realmente lo que Sawa significa para el fútbol japonés creo que no hay palabras, o sea, no tendría como palabras de lo que significa Sawa para el fútbol japonés, pero realmente fue algo muy importante y varias seleccionadoras de Japón lo dicen, o sea, la experiencia que nos daba Sawa y el saber contra quién competía, el estudio que hacía del fútbol, era maravilloso, ¿no? Entonces creo que fue muy importante esto, digo, obviamente fue un golpe muy importante para Japón, pero de alguna manera sacaron algo positivo de lo negativo, ¿no? Y bueno, para 2003, Japón juega contra México por un lugar en la para la Copa Mundial del 2003, que termina ganando Japón 2-1 y elimina a México, lastimosamente. También en 2003 se juega la Asia Cup, que esta definía quién pasaba a las Olimpiadas y se definió entre Corea del Norte y Japón. Llenaron el estadio y fue el partido más visto de la selección hasta ese momento y terminaron ganando y aparte fueron a los playoffs para lo de las Olimpiadas, ¿no? En 2004, Japón clasifica a las Olimpiadas en Atenas bajo el mando de Eiji Ueda, después del fracaso del 2000, y esto ayuda al crecimiento y la popularidad de la liga. Y si se dan cuenta, en todas las ligas que les hemos contado, después de un fracaso viene como un trampolín para potencializar y crecer algo, ¿no? Como que siempre ha sido así en todo el fútbol femenino, siempre, o sea, siempre como que hay un hoyo y, o sea, literal nada más se hacen para atrás para agarrar impulso e impulsarse para adelante, ¿sabes? Entonces, creo que eso también pasó en Japón, porque de ahí realmente la historia de Japón también ha sido muy importante en el fútbol femenil. No sé si quieras agregar Justo algo, como Vani. dice Andrea, justo como dice Andrea, o sea, realmente esto hizo, o sea, y pasa mucho en el fútbol femenil, es que no se dejaron caer, no se dejaron caer ante la adversidad, entendiendo que es algo totalmente nuevo y que normalmente de la noche a la mañana no esperas que funcione perfecto, porque es un producto nuevo, es una manera de aprender haciendo algo diferente, ¿no? Y creo que eso en Japón costó trabajo y se ve, ¿no? Que no fue de la noche a la mañana. En Estados Unidos también las ligas quebraron, pero ahora ves la solidificación que tienen y creo que ese es un paso importante, que realmente entienden, oigan, no vamos por buen camino, no pasa nada, retomemos, redoblemos paso y vamos para adelante. Y creo que eso es súper importante para el crecimiento del fútbol en el mundo en general y se ve en Japón. Eso realmente es importante. Y se da gracias a las mismas jugadoras Sí, que están en el campo dándolo todo y una de esas jugadoras es Sagua. Y de verdad, las jugadoras lo decían, sin el liderazgo de Sagua
no hubiéramos llegado a las Olimpiadas, no hubiéramos llegado a la Asian Cup, no hubiéramos llegado a donde estamos si no hubiera sido por realmente el impulso y el liderazgo que ella les daba. O sea, era una gran jugadora que le dio todo lo que pudo a su país de la cualquier forma. Y eso creo que es importante en las jugadoras y en el fútbol femenil, que realmente la gente lo hacía por el amor al arte. Sí, total. Es que realmente hoy veía bueno, leía un tuit que decía algo como de que cuando el fútbol deja de ser fútbol, cuando el fútbol te deja de divertir, deja de ser fútbol, ¿sabes? Entonces creo que todavía existe eso en el fútbol femenil, que realmente sí podrá ser un espectáculo, pero sigue siendo esa parte bonita de diversión, de jugarlo porque te gusta y no porque necesitas jugarlo, ¿sabes? Y creo que es muy importante, y creo que Sagua lo entendía y transmitía ese mensaje a las seleccionadoras a las seleccionadas en Japón, ¿no? En esas Olimpiadas de Atenas, Japón termina en cuartos de final al perder contra Estados Unidos, que yo creo que Japón tiene un clásico con Estados Unidos. O sea, es una rivalidad muy importante. Ya seguiremos hablándoles también de esa porque se han enfrentado en múltiples ocasiones. Pero en esta vez pierden 2-1 contra Estados Unidos y Estados Unidos en esas Olimpiadas gana la medalla de oro. Pero fue también un golpe fuerte para seguir creciendo, ¿no? Para seguir preguntándose por qué y cómo sí podemos ganarle a Estados Unidos. O sea, cómo sí podemos seguir creciendo, ¿no? En 2004, la E-League cambia de nombre a Nadeshiko League, la palabra Nadeshiko está inspirada en la flor japonesa Dianthus, que fue elegida por los fans y que representa a la mujer japonesa, ¿no? También en 2004 se cambia el formato, ya no existe el este-oeste, ya dijeron, no, ya vamos a lo normal y va a ser una Una sola sola tabla, tabla. ¿no? Sí, ya. Todos, así. Se tenía Todos una liga de contra primera todos. división, exacto. Se tenía una liga de primera división con 8 equipos y una de segunda división igual con 8 equipos y durante los siguientes años la liga se estabilizó y los equipos empezaban a mantener sus sponsors y a desarrollar mejor el fútbol femenil. Y justo por eso es importante el 2004, ¿no? 2000, que no logran clasificar a las Olimpiadas, para ellos realmente es la peor pesadilla. O sea, que realmente sean, es que el fútbol femenil, después de todo lo que se está haciendo, que no clasifiquen, que cómo puede ser esto. Y luego con Eiji Ueda en el 2000, que en el 2004, que ya logran clasificar a las Olimpiadas de Atenas, realmente les cambia todo. Y es como, ok, solo fueron 4 años de nos perdimos, retomamos rumbo, se recupera la selección y por eso también es muy importante la selección, porque le da pie a la misma liga. Y entonces se da esta liga y fue impulsándolo y la liga se fue estabilizando cada vez más y es una liga que está hasta el día de hoy. Y los mismos fans se empezaron a involucrar más al nivel de que ellos, los mismos fans, nombraron la liga. Creo que eso es algo realmente importante recalcar que pasó en Japón, que no se ve siempre y creo que es bonito, ¿no? Yo creo que ver este tipo de cosas en el fútbol femenil y que después de toda adversidad se recuperan mejor que nunca. Sí, es que realmente siempre lo hemos dicho, ¿no? Pero cuando hay como esta comunión entre fans y fútbol femenil, las cosas siempre salen mejor. Creo que es un impulso mejor creado, mejor, no sé cómo decirlo, pero creo que sí, la liga japonesa y el fútbol japonés ha luchado mucho para estar en donde está. Saben, como siempre en Pioneras, termina la parte uno, esta parte inicial de la historia de cómo llegamos al crecimiento y desarrollo del fútbol femenil en Japón. Creo que es una historia bastante interesante, espero les haya gustado y disfruten con nosotros esta gran historia del fútbol japonés. No se pierdan la siguiente semana la parte 2 porque se viene bastante interesante, mucho por contar y bueno, espero se lleven este tipo de historias que les dejen algo en su día y los impulsen cada día más porque de verdad son historias bien bonitas en el mundo del fútbol femenino. Sí, como dices, Vane, la verdad es que esta historia, creo que de todas las que hemos contado, es una de las historias que más me ha gustado, porque hay muchas cosas detrás de todo esto que todavía no llegamos a eso, pero hay muchas cosas detrás que son fuentes de inspiración.
y creo que eso es lo bonito del fútbol femenino. Entonces, pues gracias por otro episodio más y nos escuchamos la próxima para que les terminemos de contar la historia del fútbol japonés y de la liga. Vale, así que no se pierdan, la próxima semana sale la parte 2. Es un gusto, somos Vanessa Yeroham, Andrea Sierra, pioneras del balón. No olviden seguir a @campeonasmx, @vanellero, @icbenandrea y nos escuchamos pronto. Si no han escuchado los demás episodios, los pueden escuchar en YouTube, Spotify o en la Octava Sports. Es un gusto y nos vemos la próxima semana.